El economista Gustavo Ortiz nos acompaña en vivo. Como ustedes conocen, para quienes no son nuestros habituales televidentes, es un analista político de larga data en el ámbito ecuatoriano, es economista, abogado, y con él vamos a dialogar sobre un tema sensible en el Ecuador, el tema de las protestas contra la Corte Constitucional y la pugna que se deriva entre decisiones de la Corte que han disgustado al gobierno nacional y la reacción del mismo en organizar una marcha que el día de ayer se dio hacia la Corte Constitucional. La información de aquello ha trascendido en el ámbito internacional. Las Naciones Unidas censuran esta situación. Claro, las Naciones Unidas es un organismo ya que tiene poca trascendencia en el continente por la tibieza de sus pronunciamientos, no en este caso, pero sí en muchísimos que se han dado alrededor de América Latina. Pero, ¿cuál es la visión desde Loja, desde el sur del Ecuador? Esa visión serena, que en muchas ocasiones difiere de las visiones que se tiene en otras regiones del país. Vamos a ir conociendo. Ayer la opinión pública, por ejemplo, algunos señalaban su apoyo al gobierno y la censura a la Corte, otros también condenaban en las calles de Loja el tema relacionado a que se den ese tipo de marchas que lo que significan son intentos de presión al gobierno nacional. Economista, gracias por acompañarnos. Cuando usted escuchó la convocatoria del gobierno y cuando se da la marcha, el presidente caminando por las calles de Quito y la protesta frente a la Corte Constitucional, los temas, las reacciones a favor y en contra, ¿qué visión tiene usted del tema? Bueno, muchas gracias, Ramiro, y un cordial saludo a la ciudadanía que nos está escuchando. Bueno, a mí me parece un hecho lamentable. No porque no tenga derecho el presidente de la República a convocar a su gente a manifestarse por las calles, sino por la coyuntura, porque están reaccionando frente a decisiones que yo considero que son correctas de la Corte Constitucional. Y más allá de que sean correctas o incorrectas, vamos a suponer que se equivoca la Corte Constitucional, como ha sucedido, se dice en muchísimas ocasiones. Reiteradamente. Pero ¿la reacción cuál debe ser en este caso? Tampoco está bien porque no puede el presidente de la República, que es el representante de la función ejecutiva, que tiene la legitimidad del apoyo popular, marchar en contra de decisiones de carácter judicial, porque la independencia judicial, sea a nivel de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional, es un baluarte de la democracia. Se puede cuestionar desde diversos puntos de vista las decisiones de la Corte Constitucional, pero no se las puede cuestionar desde el punto de vista político, como por ejemplo pretender someter a la Corte Constitucional al control político de la Asamblea Nacional. Ramiro, lo hemos venido advirtiendo desde un inicio. Todas estas leyes, las tres calificadas de urgentes en materia económica y la Ley Orgánica de Inteligencia, son inconstitucionales por la forma. ¿Por qué son inconstitucionales por la forma? Porque la Constitución claramente dice que debe existir unidad de materia, es decir, deben referirse a un mismo tema. No importa que se reformen varias disposiciones normativas o varios cuerpos normativos, pero tienen que tener conexidad, que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, todas ellas son leyes afanescadas, que yo he dicho, que tienen de todo. Y si la Corte Constitucional deja pasar esa violación flagrante de la Constitución por la forma, de aquí en adelante tendremos unas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional que jamás van a seguir respetando o van a intentar respetar este principio básico de la unidad de materia, que nos recuerda a las viejas leyes Troll. Recuerda usted que precisamente estas disposiciones constitucionales fueron colocadas para impedir que venga un proyecto, por ejemplo, calificado de urgente en materia económica, a lo mejor coherente, y en la Asamblea le pongan de todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en esto va a ser muy sencillo entenderlo. La Ley de Integridad Pública, que inclusive le cambiaron el nombre, tenía reformas a dos cuerpos normativos: la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica del Servicio Público.
La idea era mejorar la eficiencia del sistema de contratación pública para lograr eficacia, etcétera, y obviamente optimizar ingentes recursos que se desvían. ¿Y qué pasó en la Asamblea? Le metieron el tema de la transformación de cooperativas en bancos. ¿Qué tiene que ver eso con la eficiencia en el sector público? Le metieron una amnistía tributaria, reformaron 20 cuerpos normativos. Eso es violación del principio de unidad de materia. Entonces la Corte Constitucional está obligada a declarar inconstitucional esas normas por la forma en cuanto al principio de unidad de materia. Abogado del diablo, en un supuesto no consentido que sea correcto, el blindaje que le otorgó la Constitución de 2008 a los jueces de la Corte Constitucional y por ende a la Corte Constitucional, ¿es un blindaje que permite, se equivoque o no, o supongamos, reiterando, que esto no sea admitido, que tenga equivocaciones o errores fatales? Nadie puede censurar a la Corte. Ese es un tema en base a un blindaje calculado para tener una Corte que en ese momento era afín al gobierno de turno, ¿o no? Sí. Hay sus razones, por dos cosas. Primero, hay una disposición constitucional que establece que ningún servidor público está exento de las responsabilidades por el cumplimiento de sus funciones. Y hay un principio esencial del sistema democrático, que es el sistema de frenos y contrapesos. Es decir, ningún órgano o poder del Estado puede no tener control o puede estar sin control de otro órgano, porque entonces se produce la concentración del poder, el abuso del poder y todo lo que de eso pueda derivar. Pero no es tan cierto lo que usted dice. En el 431 de la Corte Constitucional... Es decir, ¿no es tan cierto que el blindaje se ha dado a la Corte en la Constitución del 2008? Sí, no es tan cierto. Esa es una razón importante para poder conocerla. El 431. El 431 Porque esto es simple para que quienes nos escuchan y nos entiendan. A ver, se equivoca la Corte. ¿Quién debe juzgar a la Corte Constitucional por sus errores que en un supuesto no consentido pueda cometer? No ahora con lo que se ha dado, porque ese es un disgusto evidentemente del gobierno, pero habitualmente o siempre. Así mismo es. El 431 dice lo siguiente, rápidamente lo voy a leer. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen, que es el tema que este rato está en discusión, porque la pregunta que quiere meter Novoa es que sean sujetos de control político, es de juicio político. Pero dice a continuación, no obstante, serán sometidos a los mismos controles del resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos o omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. ¿Pero ante quién? ¿Cuál es el problema, Ramiro? Exactamente, usted acaba de dar la directriz. Se necesita de una reforma legal, no de una reforma constitucional. Una reforma legal para desarrollar este procedimiento. Para que en una reforma... Porque es subjetivo absolutamente. Claro. En el aire. ¿Será juzgado por quién? ¿Por un juez de tránsito? ¿Por la Asamblea? Habla de la Asamblea. Al final sí dice... No, de la Asamblea no. No, a ver, ¿al final qué dice? Al final sí dice, su destitución será decidida, sí, por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional. El procedimiento, los requisitos y las causas se determinarán en la ley. Y acá habla del tema de la participación del fiscal general de la Nación. Hay disposiciones tibias, digamos, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y tibias también en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces yo creo que la Corte Constitucional tiene que tener controles a nivel de responsabilidades administrativas, civiles e inclusive penales. Pero lo que no puede tener es control político la Asamblea Nacional, porque usted entonces está sometiendo a que cualquier asamblea de cualquier periodo y de cualquier gobierno y afín a cualquier gobierno la censure. Exactamente, entonces está sometiendo la independencia de la Corte Constitucional a las circunstancias que se puedan presentar en una Asamblea Nacional. Y desde hace muchos años, porque esto no es nuevo, este es un proceso que ha venido pasando desde antes del 98. Rápidamente, antes del 98 eran sujetos de control político por la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
con la Era el Constitución. Tribunal de Garantías Constitucionales. Sí, que luego se llamó Tribunal Constitucional. Terminó siendo Tribunal Constitucional, pero era lo mismo. En la Constitución del 98 se excluye ya, con este criterio de la necesidad de la independencia judicial, a la Corte Suprema de Justicia, pero no al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional todavía tenía el control político del Congreso Nacional. De hecho, ahí se produce una destitución de miembros del tribunal y el caso va a la Corte Interamericana. Y de la Corte Interamericana viene una resolución que dice más o menos que no es correcto someter a control político las decisiones de los jueces, en todo caso. Y esa es la del 2008, pero no tanto por el hecho de que es una constitución correísta, que sí lo es, sino porque el concepto del Estado de Derecho cambia, porque cambia de un Estado social de derecho, digamos, un Estado legal, a un Estado constitucional, donde la Corte es el máximo órgano de control e interpretación constitucional. Entonces ahí, ningún juez en la del 2008 es susceptible del control político de la Asamblea Nacional, lo que me parece bien, pero eso no quiere decir que no se tengan los controles. Entonces, actualmente los jueces inferiores tienen los controles de las instancias superiores de jueces, es decir, decisiones jurisdiccionales tienen que ser controladas por jueces, no por políticos. Entonces, lo que nos falta aquí es discutir, someter a debate a nivel nacional, cuál es el procedimiento para poder aplicar estas disposiciones constitucionales. Pero también vamos, y para finalizar esta entrevista, donde nace el conflicto, donde nace y donde se originan las situaciones. ¿Por qué? Porque esto parte de la designación o la conformación de una Corte Constitucional en base a procedimientos poco ortodoxos, de que sea un Consejo de Participación, de que sea la Asamblea Nacional, que sea organismos políticos los que la eligen. ¿No es esa el origen de los problemas que existen por la politización de dictámenes que muchas veces se dan en una corte? Puede ser. Podemos mejorar la forma de designación, la forma de control, pero aquí hay un debate esencial y es si sometemos o no al control político de la Asamblea Nacional. Yo creo que ese es el tema sustancial y eso es lo que yo creo que no está correcto. Y muchos analistas lo han dicho en ese sentido, no solo por la calidad que este rato tiene esa Asamblea Nacional, sino por las consecuencias que puede tener y porque ya la tendencia a nivel mundial, podríamos decir, es que las disposiciones, las resoluciones de carácter jurisdiccional o judicial no pueden estar sometidas al control político. Los jueces tienen que ser controlados por jueces, esa es la norma. Los jueces tienen que ser controlados por jueces. Claro, la Corte es el máximo órgano de administración de justicia e interpretación constitucional, pero también tenemos la Corte Nacional de Justicia, que es el órgano supremo, digamos, lo que pasa es que le quitaron el nombre del sistema de justicia ordinario. Están más o menos al mismo nivel y podría haber ahí un tipo de control cruzado. Entonces, cuestión de ir debatiendo este tipo de cosas que van a ser más fructíferas que usted decir someta a la Corte Constitucional al juicio político de la Asamblea Nacional, con todo el desprestigio. Que por ejemplo ahora ya se sabe cuál sería el dictamen y quién resultaría ganador, aquí y en cualquier periodo legislativo. ¿Y qué pasa si ya Noboa deja de ser gobierno y regresa el correísmo? ¿Ah? Entonces, el problema es que además a mí me parece que hay manipulación de la información. Porque la Corte Correísta era la Corte Cervecera. Estos fueron nombrados a partir del Consejo Transitorio de Trujillo. No quiere decir que son pues lo mejor, porque han tenido fallos horrorosos. Y le doy 3. El tema del matrimonio de personas del mismo sexo, el tema del juicio político a Lazo, el tema de Yasuní, que fue una barbaridad. Y ellos deberían tener responsabilidades. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que estoy diciendo es que en estas circunstancias hay evidentemente una violación de varias leyes por la forma y en algunos casos también por el fondo, sobre todo aquellos que han sido suspendidos. Y segundo, la inconveniencia de que sean sometidos al control de la función legislativa, al control de la Asamblea Nacional, y que la única bondad que veo que tiene esa pregunta, que todavía ni siquiera tenemos los anexos, es abrir un debate
en el país de lo que usted dijo, la necesidad de que la Corte Constitucional también tenga controles, pero controles adecuados, no este tipo de control politiquero, político, mañoso, que puede conducir a una situación gravísima de lo poco que nos queda todavía en el ámbito de nuestra incipiente democracia. Economista, muchas gracias. Objetivos, serenos, los análisis que siempre desde el sur del país se efectúan y se realizan sobre los acontecimientos que a nivel nacional son muy sensibles, como esta pugna entre el gobierno de turno y la Corte Constitucional.